Buenos días aquí en California y no sé qué hora tenga usted donde se encuentra. Los quiero saludar en el nombre poderoso de Jesucristo en este día. Quiero decirles que tuve un fin de semana maravilloso en la presencia de Dios. El día viernes con la congregación tuvimos una vigilia muy maravillosa. Fue algo potente lo que Dios nos dio. Y luego tuvimos una celebración muy maravillosa el día de ayer. 8 parejas fueron lanzadas para abrir grupos nuevos. Una palabra tremenda que Dios le dio a mi esposa acerca del reino de Dios. Y luego más tarde tuvimos una oración con los pastores de Colombia. Algunos de ellos se anotaron ahí, creo que éramos como 30, más la compañera. Y bueno, fue algo maravilloso, tan acertado todo lo que estuvimos orando en favor de Colombia. Y sé que esa oración recibirá su debida respuesta. Así que fue un fin de semana maravilloso. Bueno, quiero comenzar una serie que la he intitulado ¿Por qué soy discípulo de Cristo? Por cierto, esa expresión discípulo es muy interesante cuando uno la estudia a la luz de la palabra de Dios y es algo que debemos darle más importancia porque tengo aquí en mis notas, en mi búsqueda, que la palabra creyentes aparece solo 12 veces en la Biblia. La palabra cristiano solamente aparece 3 veces. La palabra convertido aparece 0 veces. La palabra evangélico 0. La palabra pentecostal 0. La palabra católico 0. Bautista 0. Santo aparece 60 veces, pero la palabra discípulo aparece 250 veces. La otra categoría que aparece también muy fuerte en la Escritura es hijos de Dios. De manera que debemos darle importancia a lo que la palabra le da importancia. Porque el Señor realmente no está llamando en este tiempo evangélicos, sino hijos. Y para llegar a ser hijo, se necesita ser un discípulo de Cristo, porque es ahí donde recibes el entendimiento, vamos a decir, el equipamiento para entender lo que es la posición como hijo de Dios. Entonces hemos abordado tanto tiempo hablando de términos que ni aparecen en la Biblia y luego criticamos a otros que usan términos que no son bíblicos y nosotros los aplicamos también. Quizá por eso estamos como tan alejados de verdaderamente el proyecto de Dios para este tiempo. Entonces, cuando uno entiende que es un hijo de Dios, cuando uno recibe un verdadero discipulado, uno comienza a ser dimensionado en esas verdades y comienza Dios a equiparte. Por aquí había notado algo que quiero compartirles. ¿Dónde fue que lo escribí? Bueno, algo muy interesante, un pensamiento que se me vino esta mañana y lo anoté aquí. Ahorita lo recuerdo. Entonces, necesitamos volver a lo esencial, a convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Porque nosotros, ya recordé la frase, nosotros no adoramos para entrar a su presencia, porque estamos en su presencia, adoramos. Es una realidad que Cristo vive en nosotros, que somos templo de Dios en el Espíritu, y es porque Él vive dentro de nosotros que adoramos. Yo no adoro para
entrar a su presencia está en mí, pero eso solo lo aprendes cuando estás en un discipulado. Entonces, ¿por qué soy un discípulo de Cristo? La razón primordial por la cual soy un discípulo de Cristo es porque Él capturó, se lanzó en persecución de mi alma y me casó. Y para ello quiero valerme de Jeremías capítulo 20, versículo 7, donde expresa y reúne el pensamiento que quiero compartir con usted. Y dice Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cuando me iba alejando camino hacia Emaús, Él se me paró a la par en el camino. Comenzó a hablarme y a recordarme de cosas. Y cuando por fin se llegó ese momento de intimidad y hubo ese partimiento del pan, que habla del partimiento de paradigmas, de una línea de pensamiento, de una apertura, una revelación, quedó la impronta de su presencia tan fuerte que la confesión tuvo que haber sido: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? No estábamos pensando en Él, pero Él se apareció pensando en nosotros. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde los medios, todo el mundo habla por el Facebook Live. Podemos meternos a Google y hacer investigación por los medios electrónicos de todo tipo de religiones que hay, hasta religiones paganas que habían desaparecido, están reapareciendo en este tiempo. Hay una multiforme información de religiones en el mundo. Cada día se inventa una nueva religión. Y es como que hay una cuchara libre. Lo que aquí en el idioma inglés se dice all you can eat. Cuchara libre lo dicen en Colombia, no sé cómo se dirá en su país, donde usted puede comer de todo y cuantas veces quiera hasta que se le hinche el ombligo, decía por ahí un pastor. Entonces, la pregunta es: ¿cómo voy a decidir en medio de todas esas variantes, de toda esa babel de voces que están hablando, que están escribiendo, que se quieren presentar delante de nuestros propios ojos? ¿Cuál es verdaderamente el camino que nos lleva a Dios? Porque pareciera ser que la idea de hoy es: todos los caminos conducen a Dios, que era el orgullo de los romanos cuando decían todos los caminos conducen a Roma, y ahora se ha adoptado esa línea de pensamiento para decir todas las religiones son buenas y nos llevan a Dios. ¿De verdad? ¿Sería esa la respuesta correcta? Bueno, yo encuentro aquí que hubo un hombre llamado Tomás, ese discípulo que todo el tiempo estaba cuestionando, y le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí estaba el hombre preguntando: ¿cuál es el camino? ¿Y sabían ustedes que la respuesta se la dio Jesús una noche antes de ir a la cruz? Le dio la revelación, un previo, porque en la cruz se nos abrió un camino nuevo y vivo. Y ahí, una noche antes de ir a la cruz, marcó el camino. Y no habló en plural, no dijo caminos, no dio alternativa.
cerró por completo el acceso a Dios y mostró un solo camino. ¿Cuál es el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino. Exclusivo, único. No hay otro. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y luego excluye a todo el resto. Nadie, todo el que quiera irse por otro camino no podrá llegar al Padre sino por mí. ¡Wow! Esto es algo demasiado cerrado, demasiado exclusivo. Tiene que ser por VIP. Yo soy el camino. Entonces, note usted el progreso. Si usted encuentra el camino, ese camino te va a llevar inmediatamente a la verdad. Y esa verdad te va a llevar a la vida. Entonces es algo progresivo. El camino que es Jesús te lleva a la verdad que es Jesús y te lleva a la vida que es Jesús. Entonces te vas dimensionando a medida que encuentras el camino, y cuando le menciona que nadie viene al Padre sino por mí, y si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces ya salta otro discípulo llamado Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si tú eres el camino, si tú eres el único camino que hay para llegar al Padre, pues entonces muéstranos esa verdad. Revélanos ahora, en este momento, quién es ese Padre y nos basta. Si yo no puedo ir a preguntar a otro, si no hay otra vía para ser iluminado, solamente eres tú, pues entonces muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús es todavía más sorprendente que la misma consulta, porque le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que encontró el camino. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, quiero mencionarles rápidamente por qué yo soy un discípulo de Cristo. David Zúñiga, ¿por qué es un discípulo de Cristo? Alguien pudiera decirme, bueno, es que el hermano David Zúñiga es hijo de Domingo Zúñiga. ¿Y cómo no va a ser un cristiano, un hijo de un hombre que fue tan usado por Dios? Nací en un hogar cristiano. Yo literalmente me crié debajo de las bancas de un templo. Pero quiero confesarles que debido a las circunstancias de mi nacimiento, mis padres, el ambiente en el que crecí, no es el factor determinante en mi vida para que yo el día de hoy sea un discípulo de Cristo. Porque hay gente que no nació en un ambiente como el mío, sus padres no fueron pastores, yo literalmente nací en un templo, yo no nací en un hospital. Que por cierto visité allá en una ocasión ese templo y el pastor de turno me dijo, voy a mostrarle el cuarto donde usted nació y qué bueno que llegó a tiempo porque vamos a tumbar eso ahí porque estamos haciendo una ampliación del templo. Y ahí conocí el cuarto donde mi madre me dio a luz. Entonces yo literalmente nací en la iglesia. Entonces tengo una herencia de cristianismo bastante fuerte. Entonces eso de que yo soy discípulo de Cristo
por herencia, por crianza, en parte es verdad. Pero he sido un investigador. Y repito, hay personas que no han tenido esa experiencia y hoy son discípulos de Cristo. Son gente que aman al Señor, son siervos de Dios. Otro pudiera decir, bueno, es que escuchaste una predicación evangelística poderosa. Y hay sermones evangelísticos totalmente poderosos, como por ejemplo, cuando el predicador evangelista dice, tomando las palabras de Pilato, y ahora, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Donde se te hace una reflexión, ¿qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Porque con Cristo hay que tomar una determinación. Entonces, ese Cristo con el cual hay que hacer una determinación para poderle responder a Pilato, inmediatamente nos pueden tomar con revelación. Me parece que es el versículo 20 del capítulo 3 de Revelación, donde dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él, y todo lo demás. Entonces, hay sermones evangelísticos muy poderosos y yo he oído de los mejores. Y ese pudiera ser un factor también cuando de un momento a otro pasé a un altar porque oí un mensaje tremendo evangelístico. Pero no es completamente la razón por la cual yo soy ahora un discípulo de Cristo. La razón por la cual soy un discípulo de Cristo es más bien por lo que les leí hace un momento en Jeremías 27. Dios salió en cacería de mi alma. Me persiguió hasta que me venció. Me sobresaturó de su amor y de su gracia. Y no me quedó más remedio que convertirme en un discípulo de Cristo. Me sedujo, me enamoró. Si ustedes estudian de cerca la historia de la oveja que se perdió, esa oveja que se pierde no es la que regresa al desierto donde estaban las demás ovejas. No, ella fue perseguida por el pastor. Y ella no vino caminando nuevamente al rebaño. El pastor la toma, la levanta a peso y se la sube sobre sus hombros, y el que caminó para llegar hasta el rebaño no fue la oveja, sino el pastor. Y así puedo declarar en esta hora que por esa seducción, por ese amor, porque Él fue más fuerte que nosotros, nos subió sobre sus hombros, realmente no llegamos por nuestros propios pies a Cristo, sino porque Él nos sedujo y Él fue el que nos trajo. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Fue Él el que nos atrajo. Por eso es que Juan dice que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos sedujo, nos amó primero. Entonces yo soy un discípulo de Cristo por seducción, por cacería, porque me agarró y me levantó a peso y me puso sobre sus hombros, me llevó nuevamente al rebaño y celebró fiesta. Él es el que hizo la fiesta, yo no la hice. Porque hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Entonces la fiesta la hace Él. Él es el que se deleita más.
cuando por fin nos vence, cuando por fin nos seduce. Entonces, esa cacería de Dios hacia nuestra vida se puede dividir en 5 partes. Y ¿sabían ustedes que estaba revisando esa escritura que aparece allá en el libro de los Salmos, donde habla la escritura: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días? Eso de ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, en los términos originales es: me van a perseguir hasta que me rinda y me toque morar en la casa de Jehová por el resto de mi vida. Ese amor que salió en persecución, el bien y la misericordia nos persiguieron. ¿Ah? Estaba escuchando a un pastor que me decía: hombre, Dios comenzó a perseguirme, estaba hundido en el pecado, en la maldad, era su testimonio. Perdido por completo, ignorando a Dios, yo no preguntaba por Él, pero Él comenzó a preguntar por mí, porque en medio de toda mi vida delictiva, de pecado, dice, donde quiera que me metía, me encontraba el pueblo de Dios. Allá en su pueblo, compañero de trabajo, un hijo de Dios hablándole del amor de Dios. Pasaba por una calle borracho, los hermanos cantando. Entonces estos están por todo lado, pero no eran los aleluyas que estaban por todo lado, el Señor que estaba persiguiéndolo, seduciéndolo. Y dice: envía a mi esposa desde México primero para que fuera a establecerse a los Estados Unidos, aquí en el estado de California. Y dice: voy a abandonar el lugar donde yo vivo para librarme de esos aleluyas que se la pasan hablándome del amor de Dios, porque me siento perseguido. Y dice que llegó a Tijuana, ciudad fronteriza, y buscó un lugar donde hospedarse, y el lugar donde se hospedó eran hermanos también, y comenzaron a hablarle del amor de Dios. Y dice: hasta aquí me están persiguiendo. Él pensaba que eran los hermanos. Dice: por fin crucé la frontera. Dije: me voy a librar de esos aleluyas que me persiguieron hasta Tijuana. Y cuando llega a Visalia, California, y se encuentra con la esposa, le dice la esposa: tengo algo que decirte. ¿Qué será? Me hice aleluya durante este tiempo que estuve viviendo aquí. Ahora hasta mi propia esposa. ¿Cómo voy a escapar de esto? Y por fin tiene un accidente en el trabajo, una explosión, él se quema su cuerpo. Y allá en el hospital, sin poderse movilizar, llegaban los hermanos a orar por él, el amor de Dios persiguiéndolo. Cuando se recupera dice: me rindo, Dios, me rindo. Y llegó a ser un pastor en esa ciudad. Entonces, de eso es que estoy hablando. Yo soy un discípulo de Cristo porque Dios me persiguió, porque eres oveja errante y hasta allá me persiguió. Entonces, la vida de nosotros comienza con eso, mire, hay 5 pasos en la vida de un individuo. La primera cosa que sucede en una persona se llama la fuga del alma. Cuando vamos como fugitivos
huyendo de Dios, tomando el principio de Adán, escondiéndonos de Dios. Se llama la fuga del alma. Cuando la gente se esconde de Dios, se esconde de la luz, pero cuando Dios le pone la mirada a alguien, ¿quién puede esconderse de él? Y cuando estamos en esa fuga de Dios, llegamos a lo que se llama la búsqueda del alma, donde comenzamos a sentir vacíos dentro de nosotros, una tempestad, y buscar la satisfacción. ¿Qué podrá llenarme por dentro? ¿Cuál será el camino para llenar este vacío que tengo por dentro? Entonces se comienza a probar todas las cosas que el mundo ofrece. Y es ahí donde se entra en el tercer paso, y es lo que se llama el impasse del alma. Y el impasse del alma es donde dice: siento vacío. Me siento hueco, siento que nada me satisface, que no me sacia todo lo que el mundo me ofrece. Entonces entras en la tercera fase, y es lo que se llama el arresto del alma. Cuando viene Dios y comienza a arrestarte, comienza Dios a tratar contigo, y llegas a la siguiente y final dimensión, y es la rendición. Me rindo por completo, porque me doy cuenta que en esas etapas de mi vida, cuando estaba huyendo, cuando yo estaba tratando de buscar en otros medios, cuando te estaba ignorando, tú siempre estabas ahí. Tú me estabas persiguiendo en todas las fases de mi vida. Hermano, uno llega a un punto donde uno descubre que realmente Dios te persiguió, que tú no podías huir de Él, que Él te tenía para esta salvación tan grande. Examínese usted y piense en realidad que básicamente no llegamos a voluntad propia. Tuvo que haber un quebrantamiento, un tiempo de sed impresionante provocada directamente por Él, hasta que tuvimos que decir: no hay otra fuente más que Jesucristo. Ahora, quiero mencionarles rápidamente algo con respecto a que Él es el camino y que no hay otro camino. Y es que cuando uno ya está en el camino, hay dos cosas que deben desaparecer de tu vida, y es la turbación y la tristeza. Si tú estás en Jesús, en el camino, en la verdad, en la vida, si estás ya direccionado hacia el Padre, en ese mismo capítulo donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, la primera cosa que Él quita de la vida de aquellos que lo conocen como el camino es la turbación. Y Pablo, que hace un paralelo con Juan 14, allá en primera de Tesalonicenses capítulo 4, un paralelo tan preciso, él viene y dice: eso de haber encontrado el camino te quita la tristeza. Entonces, quiero decirle a alguien: si usted en esta hora se siente turbado por todo lo que está sucediendo en su entorno, o con tristeza, aún por seres queridos o personas que usted conoció que han partido, quiero decirte que estar en el camino quita la turbación y quita la tristeza. Y yo declaro que porque está Cristo en ti, tú puedes adorar. No adores para entrar a su presencia, porque su presencia, porque ya encontraste el camino, eres libre de todo tipo de turbación y de tristeza, y vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Déjenme hablarles precisamente de esto, si me tienen paciencia. Mire lo que dijo Jesús
no se turbe vuestro corazón. Y luego viene el apóstol Pablo y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No se turben ni se entristezcan. ¿Y cuál es la fórmula? Jesús dijo, creed también en mí. Y Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces el secreto es creer. Ahora, sigue Jesús. ¿Creer en quién? En Dios, creer en él. Mire lo que dice. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Entonces mi creencia está depositada en Jesús, que es la manifestación visible del Dios Todopoderoso. Entonces yo no creo en cualquier nebulosa, yo creo en Cristo, en Dios. Que Dios estaba en Cristo, es la expresión. Entonces, mire lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces, es algo que se dice, una palabra que hemos recibido. Y Pablo dice en el versículo 15, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Entonces Jesús dice, yo os hubiera dicho, y Pablo dice, esto decimos en palabra del Señor. Este es tiempo de oír la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 3, y vendré otra vez. Y Pablo dice en el versículo 15, os hablamos acerca de la venida del Señor. ¿Ya ven ustedes el paralelo que hay entre Juan 14 y primera de Tesalonicenses capítulo 4? Dice que vendrá otra vez y habla de la venida del Señor. Y luego dice Jesús en el versículo 3, os tomaré a mí mismo. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y dice Jesús, os tomaré a mí mismo. Y Pablo dice, seremos arrebatados. Y dice a mí mismo en el versículo 3. Y luego Pablo dice en el versículo 17, para recibir al Señor en el aire. Y finalmente dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, hermano, cuando uno estudia estos dos paralelos, lo que dice Jesús y lo que dice el apóstol Pablo, ¿cómo no se le va a quitar a uno, hermano, la turbación y la tristeza? Tienes que comenzar a adorar. Entonces, por eso soy un discípulo de Cristo, porque tengo una esperanza gloriosa. Entonces, déjeme terminar con este tema, porque resulta que estaba estudiando lo que dice el apóstol Pablo de su conversión, de por qué él llegó al camino. y encuentro allá en el libro de los Hechos, capítulo 26, donde él describe su conversión, capítulo 26 y versículo 14,
Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea, fue un acto fulminante, lo paró en seco. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De manera que Pablo está declarando aquí que él se hizo discípulo de Cristo porque Jesús lo aguijoneó. Quiere decir que él era como un caballo indómito. Y Jesucristo vino y lo domó, lo sedujo, lo arrinconó, de tal manera que el Saulo de Tarso no pudo hacer más que rendirse y tuvo que abrir la boca y decir, ¿quién eres, Señor? Y por fin se le revela por completo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero yo te vengo aguijoneando desde hace rato, Pablo. Yo te vengo seduciendo y tú ni cuenta te dabas. Y estabas dando coces y tratando de sacarte de mí. Pero no pudiste porque te vencí. Mira cómo te tengo en el suelo. Aleluya. Y qué hermosa seducción esa, ¿no, hermano? Que uno se rinde ante el peso de su aguijoneamiento. Estaba estudiando la palabra aguijón en el original y descubrí que la palabra aguijón significa, a ver si lo encuentro por aquí, por ahí lo tenía, es como una especie de látigo que se usa para domar, o unas espuelas para domar una bestia, un caballo, un mulo que es indómito, que no se deja cabalgar. Entonces se comienza a espolenear, o hasta a veces se le pone un látigo, es un aguijón que lo doblega, hasta que por fin cede y se deja cabalgar. Y eso era lo que era el apóstol Pablo, era un caballo indómito, era bronco. Y entonces el Señor comenzó a domarlo, a aguijonearlo, hasta que lo venció, quedó postrado, y de ahí se convierte en un apóstol de Jesucristo, en un predicador de la fe. Y por ahí hay una escritura que habla acerca de esto en el capítulo, en Proverbios 26:3, donde se usa el proceso ese, Proverbios 26:3. Déjeme lo leo ya que estoy en esto y terminamos. Proverbios 26:3 dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Entonces, es el Señor el que en su seducción, en su persecución, en su cacería, provoca espacios, situaciones que te llevan a tener que tener un encuentro con Él. Y cuando por fin te encuentra, te levanta en un acto de fuerza y te pone sobre sus hombros, y es Él el que te lleva caminando. Y cuando uno entiende que todo eso es un acto de amor, entonces tiene que caer en las mismas palabras de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Descubrí la manera como Él me amó y no me quedó más remedio que amarlo. No me quedó más remedio que venirme a Él. Mire, cuando el Señor aguijonea a Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo,
lo primero que hizo fue aguijonearlo en su mente, porque el hombre tenía una línea de pensamiento donde era fariseo de fariseos. Y ahora comienza a escuchar de ese Jesús que para él se escapaba de que pudiera ser el Mesías, porque él conocía la escritura de Deuteronomio 21:23, donde dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿cómo va a ser ese mi Mesías? Va en contra de mis principios, pero en su mente ya el Señor lo venía trabajando, porque tenía que haber escuchado todas las palabras, toda la bondad, todos los milagros, todo lo que Jesús había hecho era reciente, hermano, era calientito. Y se oía por todas partes ese mensaje, así es que en su mente ya estaba aguijoneándolo, y luego comenzó a aguijonearlo en su memoria, porque cuando Esteban, su rostro resplandeció, ahí estaba Saulo de Tarso, que estaba consintiendo en su muerte, pero tuvo que haber escuchado las palabras de aquel hombre: no les tengas estos pecados en cuenta. O sea, Esteban el mártir abogó por Saulo. No lo desprecies en llamarlo, porque está consintiendo en mi muerte. Yo abro espacio de salvación para Saulo. Y tuvo que haberle visto el rostro cuando le resplandecía, porque dice que el rostro de Esteban estaba iluminado, y ese mismo resplandor del rostro que estaba en Esteban fue el resplandor que lo dejó ciego camino hacia Damasco. Entonces tuvo que en la memoria habérsele prendido el foco. Esto que me dejó ciego, el mismo brillo que estaba en ese hombre que dijo: veo al Hijo del Hombre de pie, dándome la bienvenida. Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que en el momento, en la memoria, esas palabras tuvo que haberle quedado. ¿Cómo es que se encomienda a Jesús? Y mire cómo tiene el rostro y dice: yo veo. Bueno, ese Esteban que dijo: yo veo, dejó al otro ciego. Porque esa luz o te permite ver o te deja ciego. Pero ese es otro tema para otro día. Lo trabajó en la memoria. Dígame si no era un tremendo... O sea, Saulo de Tarso no se convirtió en ese momento que cayó en tierra, ya Dios lo venía trabajando. Y es la manera como Dios ha hecho con nosotros. Nos ha venido trabajando, quebrantando, porque su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Porque nosotros no vinimos a Él por nuestra propia voluntad, hermanos. Nadie puede llamar a Jesús Señor a no ser que sea por Espíritu de Dios. Lo trabajó en su conciencia. Y él mismo dice: yo en cuanto a la ley, yo era totalmente justo, pero dice que tenía, según lo que él expresa en la carta a los romanos, una conciencia de pecado. O sea, era religioso de fachada, pero en el fondo sabía: a mí me falta algo. Y lo explica en Romanos 7 con mucho detalle, de los versículos 7 al 9. No voy a leerlo ahora por el tiempo. Jesucristo trabajó a Saulo de Tarso en su espíritu. ¿Por qué razón? Porque lo estaba aguijoneando ya desde tiempo, trabajándolo en su área espiritual, porque era un hombre que vivía en una búsqueda de Dios, y de repente el Dios que él estuvo buscando en la letra se encontró con el espíritu de la letra, se encontró con el verbo directamente. Cuando él le dijo: yo soy Jesús, lo que le estaba diciendo: te estás encontrando con el verbo, con ese que has estado buscando por tiempo. Aleluya. Entonces yo soy un discípulo de Cristo porque Él me casó, Él me persiguió, porque Él fue más fuerte que yo y me venció. Y no me ha quedado más
que servirle, que adorarlo, que glorificarlo. Entonces esa es la primera razón. Y voy a seguir hablando de otras a medida que tenga la oportunidad y el tiempo. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te doy gracias porque en tu inmenso amor saliste en persecución de nuestra alma. Y fuiste creando situaciones que ahora al revisarlas nos damos cuenta que eras tú. Y es más, en ese periodo de tiempo debíamos haber muerto algunos de nosotros, pero fue tu amor que nos protegió, porque nos necesitabas con vida para que ahora pudiéramos poner esa vida a tu servicio. Gracias por tu amor. Yo soy discípulo tuyo porque tú venías trabajando en mi vida. No fue porque vi el modelo en mis padres necesariamente, oí una gran predicación o estuve criado entre los santos hermanos, sino porque fuiste tú, tuve un encuentro contigo. Y te alabo y te glorifico por esto. Y gracias por los que hoy están mirando y han tenido una experiencia similar a la mía. Los bendigo donde quiera que estén. Y nos rendimos por completo. Te amamos, Señor. Y no importa las circunstancias, sabemos que estamos en el camino, en la verdad y en la vida. Y que no debemos estar tristes, ni acongojados, ni temerosos. Porque mientras estemos en el camino no nos vamos a extraviar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a saludar a algunos de ustedes. Julio Lara, qué bendición desde México. Regina de la Cruz. Andrea Tenorio García está por ahí. Hermana García, ¿dónde está usted? Amén. Hermana Díaz Abril, qué bendición. Felipe, amado hijo, bendiciones. Aleluya. Michael García, ya te hacía en México. Un abrazo, te bendigo, amado. Gloria a Dios. Amén. Wilber Canul, dice que le llegó esta palabra hasta los huesos. Gracias a Dios. Amén. La hermana Díaz está en Valledupar. Qué bonita tierra. Amén. Bueno, amados, espero que hayan pasado un buen tiempo aquí conmigo en la palabra. Recuerden, esta es la primera parte. Voy a mencionar algunas otras razones por las cuales soy discípulo de Cristo a la luz de la palabra. Lourdes Rivera, te bendigo. Pati Suárez, qué bendición tenerte aquí conectada. Iván Darío Joya, desde Colombia. Oramos anoche por Colombia. Sabemos que se está pasando una situación difícil allá, pero esto os será oportunidad u ocasión para dar testimonio, dice Jesús. Cuando sucedan cosas como las que están sucediendo en Colombia, será ocasión para que den testimonio, porque hay mucha gente desadaptada, mucha gente atemorizada, agobiada, en persecución de una solución, pero la solución está en Cristo. Gloria a Dios. Andrea, te bendigo en el nombre de Jesús. Sí, un mal momento. Anoche tuvimos 1 hora y media de oración sólida por Colombia. Y había un grupo de pastores. Hermano, yo no sé si alguien lo grabaría. Me gustaría que alguien hubiera escuchado esas oraciones. Es más, la próxima vez voy a hacerlo, pero en vivo, en Facebook Live, porque fue tan potente lo que todos estos siervos y siervas de Dios oraron anoche, que quedó mi espíritu convencido de que algo potente va a suceder en Colombia en medio de todo este caos. Aleluya. Bueno, amados, la hermana Maite Chinchilla, ¿dónde estará esta hermana? Gloria a Dios. Bueno, me despido, amados, en el nombre del Señor. Les bendigo y espero que usted también sea un discípulo de Cristo
porque Él te amó primero, porque Él te cargó, te persiguió, te sedujo. Y no nos ha quedado más que servirle. Amén. Bueno, un abrazo, me despido.